Resumen de la lección 5 para el 1 de febrero del 2020. Del orgullo a la humildad. Para memorizar. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Daniel capítulo 4 versículo 3. El orgullo condujo a la caída de Lucifer. Dice Ezequiel capítulo 28, el versículo 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Nabucodonosor fue un rey muy orgulloso y arrogante. Le llevó mucho tiempo comprender la importancia de la humildad. Aún observando el milagro del horno de fuego, no cambia su actitud. Solo después de que Dios le quita su reino y lo envía a vivir con las bestias del campo, es que se humilla y reconoce su dependencia del verdadero Dios del cielo. Domingo 26 de enero. ¿No es esta la gran Babilonia? El rey necesitaba renunciar al orgullo, así que Dios le da un segundo sueño representado por un gran árbol. Bajo él se guarnecían animales y aves y comían de su fruto. Un vigilante y santo ordenó talarlo, dejando solo un tocón que guardaron con atadura de hierro y bronce. Durante 7 años viviría con las bestias. Daniel capítulo 4, versos 5, versos 11 al 16. Los árboles comúnmente se usan en la profecía como símbolos de reyes, naciones e imperios. Ezequiel capítulo 17, verso 24, Oseas capítulo 14, Zacarías capítulo 11, verso 1 y 2, Lucas capítulo 23, verso 31. Entonces, este gran árbol del sueño del rey es una clara representación de Nabucodonosor, un rey arrogante y orgulloso. Dios le había dado dominio y mucho poder a Nabucodonosor. Sin embargo, persistentemente éste no fue capaz de reconocer que todo lo que poseía provenía de Dios. Daniel capítulo 4, verso 30. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Anteriormente, Daniel le había dicho que el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Daniel capítulo 2, verso 37. Pero el rey se atribuyó orgullosamente todos estos logros. El mayor peligro del orgullo es que puede llevarnos a olvidar cuán dependientes somos de Dios para todo. Y una vez que nos olvidemos de esto, nos colocamos en un terreno espiritualmente muy peligroso. Lunes 27 de enero. La advertencia del profeta. Daniel capítulo 4, verso 27. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Nabucodonosor necesitaba seguir el consejo del profeta cuando le dijo: renuncia a tus pecados, actúa con justicia, renunciando a la maldad y siendo bondadoso con los oprimidos. La gran Babilonia que Nabucodonosor había edificado con sus espléndidos jardines colgantes, un sistema de canales y cientos de templos, convirtieron a la ciudad en una de las grandes maravillas del mundo antiguo. Pero toda esta magnificencia había sido a costa del sudor de los oprimidos. El orgullo del monarca no solo le impide reconocer a Dios, sino además como consecuencia lo hace ajeno a las dificultades de los necesitados. Dios tiene un cuidado especial por los pobres, así que no es de extrañar que de los pecados que Daniel podría resaltar ante el rey, le añade también el pecado de descuidar a los pobres. La compasión por los pobres es la máxima expresión de la caridad cristiana. Por otro lado, la explotación y el abandono de los pobres constituye un ataque directo al mismo Dios. Proverbios capítulo 19, verso 17.
A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Al cuidar de los necesitados, reconocemos que Dios es dueño de todo. Al servir a otros con nuestras posesiones, honramos a Dios. Aquí era donde estaba fallando Nabucodonosor, y nosotros corremos el riesgo de hacer lo mismo, a menos que reconozcamos la soberanía de Dios sobre nuestros logros y ayudemos a los necesitados. Martes 28 de enero. El Altísimo gobierna. Mientras el rey se pasea por el palacio y se jacta de lo que ha logrado, sufre una condición mental que fuerza su expulsión del palacio real. Posiblemente experimentó una patología llamada licantropía. Esa condición lleva al paciente a actuar como un animal. Cuando estaba investido de poder real, Nabucodonosor no tuvo la capacidad de reflexionar sobre su relación con Dios. Pero ahora, al ser privado de la autoridad real y enviado a vivir con las bestias del campo, Dios le da la oportunidad de reconocer su total dependencia de Él. Daniel capítulo 4, verso 17. Para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. La disciplina que se le aplicó a Nabucodonosor debería ser una lección para todos nosotros, debido a que pertenecemos al grupo de los vivientes. Deberíamos prestar más atención a la lección principal que debemos aprender, que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Miércoles 29 de enero. Alzar los ojos al cielo. Daniel capítulo 4, verso 34. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Con el tiempo, Dios lo restituye a un estado mental sano. Ahora todo cambia cuando, al final de los 7 años predichos por el profeta, el rey enfermo alza los ojos al cielo. Alzar los ojos es sinónimo de mirar con atención o como un acto de adoración. Cuando Nabucodonosor buscó a Dios, Dios le extendió su misericordia y le devolvió la razón. Leo del libro Profetas y Reyes, página 382. Durante 7 años, Nabucodonosor fue el asombro de todos sus súbditos. Durante 7 años fue humillado ante todo el mundo. Al cabo de ese tiempo, la razón le fue devuelta, y mirando con humildad hacia el cielo, hacia el Dios del cielo, reconoció en su castigo la intervención de la mano divina. En una proclamación pública confesó su culpa y la gran misericordia de Dios al devolverle la razón. Nabucodonosor, con pleno raciocinio, reconoce plenamente lo que hasta entonces solo había aceptado a medias. Dios es el Rey eterno, el único que tiene dominio sobre todas las naciones. Él había perdido 3 oportunidades anteriores para aceptar al Dios de Israel como el Señor de su vida. Primero, al reconocer la sabiduría excepcional de los 4 jóvenes cautivos de Judea, Daniel capítulo 1. Segundo, cuando Daniel interpreta su sueño, Daniel capítulo 2. Y tercero, cuando los 3 hebreos son rescatados del horno de fuego, Daniel capítulo 3. Finalmente, Dios conquista el corazón del rey y lo restituye a su cargo real, Daniel capítulo 4. Dios nos da muchas oportunidades para restaurarnos y para que tengamos una íntima relación con Él. El apóstol Pablo escribió en 1 Timoteo capítulo 2, los versos 3 y 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Jueves 30 de enero. Humilde y agradecido. Nabucodonosor es el autor de Daniel capítulo 4. Este capítulo parece ser una transcripción
de una carta que el rey distribuye a su reino. El rey aquí admite su orgullo y su comportamiento bestial hacia una conversión auténtica. Además, al escribir una carta en la que relata su experiencia y confiesa con humildad la soberanía de Dios, el rey actúa como misionero. Ya no puede guardarse para sí lo que experimentó y aprendió del Dios verdadero. Ahora reconoce a Dios como el que humilla a los soberbios. Dejando a un lado su propio orgullo, proclama la misericordia de Dios al devolverle la razón y el trono. Su conversión fue sincera, sus valores cambiaron. El orgullo ya no tuvo cabida en su corazón. Esta carta fue un testimonio que termina alabando y glorificando al Dios único y verdadero. Nabucodonosor admite que todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Daniel capítulo 4, verso 35. Es decir, la humanidad no tiene nada de qué jactarse. Aquí se muestra a un rey humilde y agradecido, que entona alabanzas a Dios y nos advierte en contra del orgullo. Su experiencia nos enseña a ver lo dañino que es el orgullo y a vivir con humildad, imitando el ejemplo de Jesús. Dios sigue cambiando vidas. No importa cuán pecaminosas sean, en Dios hay misericordia y poder para convertir a los pecadores rebeldes y orgullosos en verdaderos hijos e hijas de Dios. Leo del libro de Filipenses, capítulo 2, los versos 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Este ha sido el resumen de la lección número 5, programada para el 1 de febrero del 2020. Muchas gracias, que Dios os bendiga. Les habló el pastor Rafael Polanco.